Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Estamos acá tomándonos el micrófono nuevamente para un podcast muy profundo, de un tema muy profundo, ¿ya? Y para ello estamos en la compañía de nuestra querida nutricionista María Jesús Rivero y bueno, que les habla Josefina Vara, que es más conocida como la Profe Keto en Instagram. ¿Cómo estás, María Jesús? Hola José, bien, feliz de participar en otro podcast de la Fundación Low Carb Chile, así que súper emocionada de tener esta conversación en verdad, en el cual podamos compartir nuestros cacareos de una forma más coloquial y por supuesto para que todo el mundo lo escuche. Sí, de todas maneras, aparte que hace unas semanas atrás tuvimos un Zoom con nuestros socios de la fundación y que fue bastante emocionante. Yo creo que más que la palabra entretenido fue emocionante, que a muchas personas le hizo sentido hablar sobre el famoso body positive, ¿ya? Que no es el tema que vamos a hablar, pero nace un poco de ahí. Y vamos a hablar respecto de los trastornos de la alimentación, trastornos alimentarios. Sí, ¿cierto? trastornos alimentarios o trastornos de conducta alimentaria, también conocidos. Mira qué buena. ¿Qué es lo que es en sí un trastorno alimentario? A ver, mira, un trastorno de conducta alimentaria finalmente se define como una alteración del patrón de alimentación, ¿ya? Recordemos que la alimentación es un proceso voluntario y consciente, ¿ya? Perfecto. O sea, nosotros, la alimentación involucra desde que compramos los alimentos, los preparamos, los manipulamos y los ingerimos, ¿ya? Perfecto. Y el trastorno de conducta alimentaria se basa en que existe una alteración de este patrón de alimentación producto casi siempre de una alteración de la imagen corporal, ¿ya? ¿Por qué digo casi siempre? Porque de repente hay trastornos de conducta alimentaria que no están vinculados directamente con la imagen corporal, sino que son conductas compensativas a otros trastornos psiquiátricos ansiosos o obsesivos compulsivos que también pueden derivar en un trastorno de la alimentación, ¿ya? Perfecto, entiendo. Sí, y la gran característica que tienen todos estos también es que llega un momento en el cual pasa a ser patológico, ¿ya? No es como solamente la persona que, por ejemplo, yo quiero dejar de comer un día y voy a ser anoréxica. No, existen ciertos criterios que responden a patrones que finalmente te van a llevar a alguna patología. Perfecto. Sí, es curioso porque yo creo que con la experiencia que ya llevamos en la fundación, especialmente con los chats de apoyo que tenemos en Telegram, nos hemos encontrado con muchas personas que presentan algunas características de trastornos alimentarios y que a veces se confunden. Nosotros tenemos que tener un poco que... Sí, el más típico, si es que hay algún otro que se te ocurra, pero el más típico es la típica persona que está por debajo de su peso considerado normal y así todo quiere seguir bajando de peso. Claro, exactamente. Y bueno, y eso también va por una alteración de la imagen corporal y que también, como te decía, conlleva como otras alteraciones metabólicas. Por ejemplo, en el caso de la anorexia nervosa, la alteración de la imagen corporal es que esa persona se ve, se siente y se observa, ella tiene una autopercepción, eso es importante porque no es solamente que me siento gorda, sino que al mirarse al espejo se siente y se ve gorda. Entonces, al tener esta alteración de la imagen corporal, tiene una importancia tan grande dentro de su psiquis, por decirlo de una forma, que finalmente empieza a desarrollar patrones alimentarios, ya sean restrictivos, como es dejar de comer ciertos alimentos, o patrones alimentarios purgativos, como utilizar laxantes o autoinducirse vómito, ¿ya? Entonces, eso finalmente va a llevar a patología. Pues en el caso de que sea una anorexia nervosa restrictiva y además purgativa, la principal patología que se desarrolla es la desnutrición calórico-proteica,
y todas las consecuencias que eso conlleva, o sea, debilitación del sistema inmune, incluso el riesgo de que esas personas tengan una gastrostomía, o sea, que los tengan que alimentar por sonda, porque voluntariamente ya no se pueden alimentar. ¿Ya? No, Entonces, es complicado porque, por ejemplo, nos ha ocurrido de personas que llegan que quieren hacer una dieta keto, partamos que lo toman como una dieta para bajar de peso. claro. Parten como dieta y que además quieren hacer ayunos y quieren bajar, no sé, 6 kilos porque tienen un mes para bajar ese peso, porque en un mes más se van a casar y necesitan entrar en el vestido. No sé, hay montones de cosas, pero en sí yo creo que una de las principales es esas personas que tienen un apuro por lograr bajar una cantidad de kilos y que cuando tú le haces la entrevista te encuentras que esa persona tiene su peso incluso bajo lo normal, ni siquiera usando el IMC, o sea, un poco el sentido común te está diciendo que ese peso no es normal. Y después más encima lo vemos cuando les pedimos, oye, manden las fotos de los platos de comida y son platos que comería un niño de 8 años, no son platos de una persona adulta. No, y cuando se evalúan los exámenes bioquímicos, que en nuestro grupo también reforzamos mucho de que se hagan exámenes de laboratorio Exacto. para ir monitoreando el progreso, y vemos de repente que marcadores proteicos súper importantes como la albúmina se encuentran disminuidos, ya, o por ejemplo los linfocitos, que también son un indicador de desnutrición. Cuando tenemos los linfocitos bajos significa que nuestro sistema inmune está disminuido, y eso es también por el bajo consumo de las proteínas. Entonces, tenemos la fundación, hemos tenido la capacidad de observar justamente estos como vestigios de trastorno, porque hay muchos que llegan a la fundación después de haber superado distintos trastornos de conducta alimentaria. Hemos sabido historias de anorexia, de bulimia en la adolescencia, ya incluso en varones, para los que creen que los varones se sienten están como excluidos dentro de este grupo, varones que tuvieron en algún momento que tuvieron vigorexia asociada al consumo de anabólicos, o también personas con síndromes de atracón, que es uno de los síndromes más frecuentes en individuos con obesidad. Entonces, ahí cuando nos damos cuenta de las historias, más los platos, más los exámenes bioquímicos, es cuando dijimos, ok, esto es más prevalente de lo que nosotros pensamos y necesitamos hacer un podcast para poder informar con respecto a lo que pueda pasar. Sí, yo creo que la percepción que tienen muchas personas, especialmente las mujeres de sí mismos, en vez de ayudar en el proceso, les causa más daño, porque siguen con la tendencia del comer poquito, de comer como señorita, de las porciones pequeñas, y que quieren conseguir, ¿y cuándo puedo hacer ayuno? ¿Y cuándo puedo empezar a comer menos? Si no es la idea. Entonces, creo que, bueno, en general el medio daña bastante este tema de la percepción de la imagen, porque te están bombardeando, y como hablamos nosotros en el Body Positive, nos bombardean con imágenes respecto de que una persona debería tener tal IMC, pero quiero recordarles a las personas que nos escuchan que el IMC es una medida que se creó en el año 1835 por un señor que era astrónomo, físico, matemático, que usó como parámetros las medidas de personas que eran francesas, de Bélgica, porque este señor era de Bélgica, usó como medidas óptimas la de gente de origen europeo, que en ningún caso se acerca a lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona sudamericana, latinoamericana, centroamericana, que tiene genes indígenas, o una persona con genes chinos, o una persona con genes africanos, jamás se va a acercar a esos estándares europeos, belga, a menos que, no sé, tenga realmente padres de origen europeo. Pero si tenemos genes indígenas u orientales, no podemos esperar tener una imagen corporal y lo que veamos en el espejo que sea asociado a ese estándar. Y por lo mismo empiezan también trastornos, porque esto se acarrea incluso de familia, ¿ya? Que uno escucha personas que los papás les decían, es que la niñita es gordita, que podría ser un poco más flaquita, y qué sé yo, y empiezan los trastornos desde mucho antes y llegan con nosotros, como dices tú, con esto un poco
Sí, tal vez trastornos algunos superados, pero otros que están absolutamente como Vigentes. encasillados todavía. Sí, de todas Sí, maneras. O sea, están absolutamente vigentes. muchas personas que entran a la fundación llegan preguntándonos, oye, ¿y cuánto necesito bajar para llegar a mi peso ideal? Y todavía está el concepto de peso ideal según IMC. Incluso dentro de la Sí. misma academia se ha recomendado de que el peso ideal debe ser estimado individualizadamente de acuerdo al porcentaje de masa muscular, pero lamentablemente no existen como las herramientas como para poder masificar esa información. Y finalmente terminamos diciéndole a la persona, no sabes que tu peso ideal son 51 kilos, la persona pesa 85, 90, y decía, no, tienes que bajar solo un poco de peso. Es que es Entonces, 30 absurdo. kilos, bajar 30 kilos es Eso. mucho más desmotivante, Sí. absolutamente, que aterrizarlo a la realidad y decir, oye, mejor evaluemos bien cuánto es tu peso ideal para poder poner metas objetivas, de acuerdo, como tú Ujú. decías, a nuestra genética y además a nuestro estilo de vida, porque una persona que También. vive en el campo seguramente va a tener más rápido un alcance de ese peso esperado que una persona que vive en la ciudad, que tiene unas conductas sedentarias más que nada. Sí, Entonces, pero podríamos, disculpa, pero podríamos pensar, como para dar una idea a quienes nos escuchen, que un peso ideal en realidad sería un peso saludable. Es aquel donde te haces exámenes, todos tus marcadores están ok, porque si yo tengo mi salud bien, todos mis marcadores de inflamación, de glicemia, perfil hepático, lipídico, están todos ok, y yo tengo un peso que tal vez no corresponde al IMC, ¿podría igualmente considerarme que estoy con un peso saludable? Porque nos hemos encontrado también con casos así. es que no existe una estandarización de peso saludable. Es Actualmente que eso... lo único que se ha visto mm, en ciencia en relación a un peso saludable es, como tú bien dices, los que nos mantienen los parámetros metabólicos estables y aquellos en sí, la cual la masa muscular se encuentra en parámetros normales. Ese sería como un perfecto, peso saludable, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay perfecto. personas que quizás tienen el límite, voy a poner el ejemplo, en las mujeres el límite del porcentaje de grasa es 28%. Quizá hay una persona que tiene 30% porcentaje de grasa, sus exámenes de Ujú. laboratorio están perfectos, no cae dentro de lo saludable, dentro de la grasa corporal, porque le falta un poquito para llegar, pero por otro Sí, lado tiene una súper buena masa muscular y eso justifica absolutamente un peso saludable, porque finalmente lo que buscamos ahí es como el cuidado de la masa muscular, más que, más, claro, más que un peso para que que la se pérdida vea de en la grasa. balanza, más que un número en la Sí, balanza. sí, porque llama la atención que, claro, si tú tienes tu masa muscular bien, tal vez tengas un poco de porcentaje de grasa corporal, pero todos tus indicadores de salud están ok, y yo por querer todavía bajar más ese porcentaje de grasa, podría haberse afectado mis parámetros de salud, no sé cuál es el costo que llevaría para llegar, como dices tú, a ese número en la balanza. Y ahí donde aparecen y siguen apareciendo y se siguen manteniendo estos trastornos alimentarios, porque tú mencionabas dos, o sea, la anorexia, la bulimia. ¿Qué otros trastornos existen? Uf, hay muchos. Aparte, esos son como los más conocidos en realidad. Sí, bueno, los más conocidos. Diferenciar primero qué es la anorexia y qué es la bulimia, que son los más Ujú. conocidos. En primer lugar, la anorexia es como la distorsión de la imagen corporal en que la persona, más frecuentemente en mujeres adolescentes, esa es la población de Ya. riesgo más importante, siente de que su imagen corporal está muchísimo más aumentada en volumen de lo que es realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos Ok. tener una chica, por ejemplo, muy delgada, pero que ante el espejo se ve muy gorda, entonces trata de restringir su alimentación para dejar de verse gorda. El problema de Mm, eso, y que a mí me ha pasado con algún tipo, con una que otros pacientes que he tratado con anorexia nervosa, es que nunca es suficiente, porque la imagen sigue claro. alterada y ellas siguen bajando de Mm. peso. Entonces, en un principio, esta paciente me decía, no, yo quiero llegar a los 50 kilos. Ya. Y después Llegó. llegó a los 50 kilos, decía, Ah, no, ahora oh, ya quiero llegar a los 40. Y yo le digo, pero ¿por qué quieres llegar a los wow. 40 si finalmente, mira, la ropa te queda bien, Mm. todo el mundo te dice que te ves súper bien, ¿cuál es el problema de llegar a los 40? No, es que con los 40 me voy a sentir más segura. Y yo le dije, es Es que que no el problema podemos, es que y sigue ahí, bajando. claro, es que, y ahí está el límite del profesional, que es súper importante, Mm. porque ahí decir, Sí. yo le dije, no, pues que no podemos llegar a los 40, porque después cuando quieras llegar a los 40 ya quieres llegar a los 30.
porque ahí el problema no es el numerito en sí, es que ese número lo asocian con su imagen corporal alterada, y como su imagen siempre va a estar alterada, siempre va a haber una restricción mayor. ¿Ya? Ahora, ¿Te ha tocado mujeres mayores de 40 que tengan problemas de anorexia? sí, me ha tocado, pero siempre vienen antecedidos de una historia de bullying, y de principalmente una historia de bullying en la adolescencia y en la infancia. ¿Ya? Incluso muchas pacientes con obesidad, con trastornos de atracón, que ese es otro trastorno de conducta alimentaria, en el cual consumimos una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, y después nos sentimos con un sentimiento de culpa muy grande. Este tipo de personas que normalmente están dentro de la población con obesidad, es sumamente frecuente que tuvieron problemas de bullying en la infancia, que tuvieron problemas de autoestima durante toda su juventud o incluso en la adultez. Entonces, como que de alguna manera les da seguridad un número en torno a su autoestima, cuando en verdad su autoestima es la que le debería dar seguridad en torno al número que sea, siempre y cuando sea saludable. ¿Ya? Increíble todo eso. Sí, también tenemos, por ejemplo, en el caso de la bulimia, que a diferencia del atracón, la bulimia se caracteriza porque hay una ingesta alta de alimentos, pero además se utiliza la purga, que normalmente son vómitos, a través de vómitos o laxantes. ¿Ya? En el atracón no hay purga, pero el sentimiento de culpa que se ha registrado en los antecedentes como clínicos de este tipo de patología es que la culpa del síndrome de atracón es peor que el de la bulimia. Es mucho peor que el de la bulimia, porque de alguna manera no hay como una eliminación de esa emoción. En el caso de la bulimia, la culpa es menor, pero las consecuencias son mayores, porque al autoinducirnos el vómito estamos desarrollando patología de reflujo patológico, porque estamos induciendo constantemente que los ácidos gástricos se devuelvan, o problemas dentales, aumenta la percepción de caries y la debilitación de la dentadura. Entonces, hay otros temas de salud asociados ahí. Normalmente las personas con bulimia tienden a ser personas con sobrepeso o con una obesidad muy leve, a diferencia de las personas con atracón, que son personas con obesidad leve a moderada aproximadamente, que porque no tienen esta purga. Sin embargo, tienen dientes todavía, a diferencia de las personas que tienen bulimias por año. ¿Ya? Sí, también es impactante eso. Disculpa, porque pienso que de repente hay muchas personas que llegan a la fundación y tienen justamente problemas de atracones, siendo que están comiendo o ingiriendo alimentación baja en carbohidratos, comen y dice que no es como que no se llenan, pero pareciera que también va asociado en que no lo ven como tú dijiste al principio, que el comer es un acto voluntario, o sea, que tú puedes comer y va a llegar un momento que tienes que parar, o sea, no es que sea un saco sin fondo, claro, y eso cuesta un montón a las personas, y cuando entran al grupo los hacemos comer mucho, pero es para que aprendan a sentir hambre y que lo diferencien de un cuadro ansioso o el cuadro de atracón, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también está el otro lado de la moneda, que son las personas que tienen ortorexia, ¿ya? En que la ortorexia puntualmente es un trastorno de conducta alimentaria que está asociado a personas que tienen una obsesión por la vida saludable, ¿ya? Acá ya no estamos hablando solamente de alimentación, o sea, es una obsesión por ingerir el superalimento, el alimento que provoque, no iba a dar cáncer, el alimento que te iba a sanar del Parkinson, de la demencia senil, así como estos alimentos milagrosos que aparecen y que son súper naturales. Por ejemplo, el cale, que hace poco tuvo una gran aparición como superalimento. Sí, el cale tiene muchas propiedades, pero las personas con ortorexia serían capaces de comer cale, por ejemplo, todos los días, involucrando una gran cantidad de recursos económicos en estos pseudoalimentos saludables, que muchas veces ni siquiera son saludables, como nosotros ya sabemos, sino que la industria se ha preocupado de hacerlo saludable, y la obsesión por llevar una vida saludable te lleva a limitarte socialmente, que de repente las comidas rechaces ciertos alimentos pues, en actos sociales, y que te sientas incómodo, pero para ti es mejor estar saludable, o hacer ejercicio constantemente también, porque es parte del estilo de vida saludable que estas personas buscan, que es la ortorexia. Sí, yo creo que en general la industria también ha hecho un daño, por decirlo de alguna manera, con este tema de los superalimentos, porque
eh, el otro día pensaba, ¿cuál es el superalimento del año 2021? Porque siempre uno empieza a ver el superalimento del 2020, del 2019, y siempre recuerdo que un tiempo que fueron los arándanos, Sí, que otra vez fue la quinoa, que otro fue la linaza, que otro fue la chía, que otro, y así van apareciendo distintos que hablan como superalimentos porque tienen cantidad de antioxidantes, vitaminas, minerales. Yo no voy a negar que los tiene, pero lo que hay que poner en contexto, que para conseguir la cantidad necesaria que el cuerpo absorba lo que necesita, hay que comer kilos y kilos de cada uno de esos productos. o ¿Ya? si no, Entonces, quizás, o si no, lo otro que también nos va involucrado solamente en la cantidad de esos productos, sino que también en la claro, accesibilidad, porque, por ejemplo, es si que tú ese es el me otro tema. preguntas, claro, o sea, por ejemplo, el cale es carísimo. Entonces, Sí, o por ejemplo, los arándanos, cuando se difamaron como superalimentos, las exportaciones de sí, arándanos en Chile aumentaron estratosféricamente. ¿Ya? Hay sí. muchas cosas que la industria alimentaria pone dentro de su marketing para potenciar su consumo sin necesidad de ser exactamente la maravilla que te va a sanar de la diabetes o del cáncer, sino que simplemente eso debe ir siempre adaptado a una conducta alimentaria saludable, que es lo que nosotros tratamos de fomentar en la fundación. Perfecto. Entonces tenemos ya la bulimia, la anorexia, La ¿cómo ortorexia, dijiste? La ortorexia y esto es como de atracón. También podría de ser síndrome de atracón, distinto. que es otro trastorno. También está, Claro. por ¿Y ejemplo, cuál? la vigorexia, que esa es la más frecuente en Eso. los hombres, para que acá no se Yeah. sientan excluidos tampoco nuestros amigos varones. En este caso, la Que no vigorexia, siente que no vamos a hablar de ellos. claro, que no sienta que los vamos a dejar de lado. No, Sí. aquí la vigorexia consiste principalmente en un trastorno de conducta alimentaria en el que el varón siente una obsesión por desarrollar músculo. Y esto no solamente en varones, actualmente también lo vemos en hartas mujeres que podemos ver en redes sociales con una masa muscular hipertrófica, o sea, muy desarrollada, ¿ya? Sí. Y esto es el típico perfil que nosotros conocemos popularmente en Chile como los musculines, el cual se llenan de Sí. suplementos proteicos, se llenan de suplementos alimenticios, que además muchos de ellos están llenos de carbohidratos, de Sí. soya y de otros elementos proinflamatorios, pero todo con el fin de aumentar la masa muscular. E incluso ahí está incluido el consumo de esteroides y de anabólicos. Por lo Mm. tanto, y como nosotros sabemos, los esteroides y los anabólicos tienen repercusiones por siempre, son repercusiones crónicas que pueden dar a los varones, desde disfunción eréctil hasta Sí. desarrollo de mamas, estamos hablando Ujú. de también incluso cáncer de próstata, porque se alteran Sí. todas las Infertilidad. hormonas. Claro, Infertilidad, infertilidad, exactamente. sí. Sí. En Exactamente. ese caso, porque hay un tópico ahí que lo veíamos en la fundación de lo típico que las mujeres vienen con la idea de que también para bajar de peso tienen que hacer ejercicio, pero generalmente el ejercicio, el cardio. Entonces están como locas y saltando una hora y moviéndose y haciendo cardio y nunca en su vida o con suerte en el colegio lo hicieron alguna vez. Y nosotros lo que hacemos motivarlos que en vez de cardio hagan pesa, Exacto. pero aguantar primero tu propio peso, o sea, no necesitas tal vez ir a un gimnasio ni verte loco haciendo ejercicio, ¿cierto? Haciendo pesa, sino que por lo menos una musculatura que permita sostener tu esqueleto para tener una vejez digna, ¿ya? No, Exacto. no que estemos buscando campeones y campeonas De de casi fisicoculturismo. fisicoculturismo, no estamos Exacto. llegando a ese extremo, ni con six-pack marcado, ni cosas así, sino que sea algo funcional, el ejercicio absolutamente funcional, ¿ya? Para evitar que las mujeres cuando ya llegan al momento de la menopausia, que empiece este típico decaimiento muscular y que empieza, uno ve las abuelitas con joroba y qué sé yo. Entonces evitemos eso a partir desde ahora. Sí, ¿no? Y por otro lado, si nos ponemos a dar cuenta de evitar también trastornos para la vejez, también hay otros trastornos de conducta alimentaria que empiezan en el embarazo. Por ejemplo, está la pregorexia, ¿ya? La Ay, no, pregorexia viene cuéntame. de lo que es pre, viene de prenatal, por decirlo, Ujú. de un área prenatal, y la pregorexia involucra a las mujeres que al embarazarse se obsesionan con mantener su peso corporal y no subir los kilos que corresponden durante el embarazo.
¿ya? Son mujeres que quizás antes de embarazarse tenían una vida relativamente normal, comían de todo, pero al momento de embarazarse y de ver que estaban subiendo de peso, comiendo lo mismo, dicen, no, yo no puedo subir 10 kilos, aunque sea por una guagua, tengo que subir lo menos posible. Y allí estas mujeres embarazadas empiezan a restringir su alimentación y ahí es mucho más peligroso porque ponen en riesgo el adecuado desarrollo del embrión que está creciendo en su vientre y por otro lado ponen en riesgo su vejez, porque finalmente el cuerpo, si ellas no ingieren la cantidad de nutrientes que requieren, van a acceder a los huesos y a los músculos, que son justamente nuestro gran sistema funcional, el órgano musculoesquelético, nuestro gran sistema funcional que nos va a proteger para tener una vejez decente, como tú decías. O sea, es increíble porque yo me cuesta imaginar, me cuesta imaginar una mujer embarazada que se restringen alimentos, que es como, me imagino una mujer que sea delgada y parece que se traga una aceituna porque sigue siendo flaca, ¿ya? Hasta el término de su embarazo, así como también lo hemos conversado, mujeres que llegan al embarazo y tienen la famosa diabetes gestacional y que suben 30 kilos durante un embarazo, tampoco es normal, ¿ya? Tampoco es normal, pero hay que ser justos, que las mujeres en general embarazadas se alimentan según las indicaciones que les dan sus médicos. O sea, no es que yo no me veo a una mujer que esté comiendo todos los días chatarra como para decirle no, pero que por como usted comió chatarra subió 30 kilos en el embarazo, sino que realmente siguió pautas alimentarias que después lamentablemente se vuelven un hábito. Por eso después les cuesta tanto bajar de peso, porque tienen el bebé, siguen igual. Exactamente, no, y porque piensa que el cuerpo no cambia, pues si lamentablemente nosotras en el momento de gestar, aunque sea una vez, ya tu sistema hormonal cambia absolutamente, entonces también es parte de asumir que dentro de nuestro proceso biológico y reproductivo, nuestro cuerpo va a cambiar siempre, siempre, e incluso dentro de eso te quería mencionar que existe otro trastorno de conducta alimentaria que es como lo contrario a la anorexia, y que se llama fatorexia. ¿Ya? Eso va muy de la mano con las personas que de repente dicen ustedes son obesofóbicos y que tratan de defender su obesidad como si, claro, o gordofóbico diciendo defender su obesidad como que ese es su cuerpo y lo acepta. Pero resulta que este trastorno que se llama fatorexia involucra de que la persona gorda o con obesidad, más bien dicho, tiene una imagen corporal distorsionada y se ve más delgado. Entonces, ¿qué pasa? Subestima todo en el contexto de la alimentación y de la actividad física. ¿Por qué? Porque yo me veo bien. Me siento regio, no tengo ningún problema, pero en la realidad esa persona puede tener incluso una obesidad mórbida que está de alguna manera siguiendo desarrollándose por esta alteración en la imagen corporal. De hecho, caso de, por ejemplo, este mexicano que pesaba como 500 kilos, que fue como el récord mundial de alimentación, a él le diagnosticó el psiquiatra fatorexia, porque él en ningún momento se sintió ni se observó gordo hasta el momento en que no se pudo levantar más de la cama porque el cuerpo no se lo podía. Qué increíble, porque a veces, y nos ha pasado muchas personas que dicen, es que ustedes son gordofóbicos y odian a los gordos. No, a ver que quede claro, nosotros no odiamos a los gordos. Nosotros fuimos gordos, no somos gordos. Todos. Nosotros fuimos, en algunos minutos sí, tuvimos muchos kilos extra, pero tenemos que poner las cosas en su lugar, de que hay un tema de salud por detrás. Ya siempre hay que entender que una persona, imagínate este chico, este mexicano, con esos casi 400, 500 kilos, ¿qué vida iba a llevar? Si estaba postrado en una cama, iba a tener que ser una persona súper dependiente de otro, de que lo bañen, ¿cierto? Que lo laven, que le den de comer, que incluso creo que hasta lo tuvieron que sacar de la casa por la ventana con una escalera de bombero, porque y grúa, ni siquiera grúa, porque no tiene ni siquiera una silla de ruedas que aguante su peso. Entonces, funcionalmente, ¿qué calidad de vida tiene esa persona? Y hay un trastorno ahí presente, y entonces uno no lo ve, como le decimos a veces a la gente que es diabética. A ver, que tú seas diabética y que me digas que de algo hay que morirse,
ok, pero el problema es que no te mueres mañana, no te mueres de un día para otro. Viene con un montón de secuelas que quien las va a sufrir también es la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque sufren contigo por tu problema de salud. Porque te Y en este caso, acompañan en la obesidad, enfermedad. claro, no estamos nosotros optando por tener gente flaca, que quede súper claro, y creo que lo hemos mencionado todo este rato, sino personas con un peso cuyos indicadores de salud, cuyos exámenes estén mostrando que están saludables. Y si para estar saludables van a tener un poquito más de grasa corporal, no importa. Y que si tienen menos de esa grasa, no importa mientras sus exámenes sean los óptimos. Exacto. Pero Y mire, menos mal que mencionaste la diabetes, José, porque también hay un trastorno alimentario relacionado con la diabetes. No te puedo creer. En Este serio, se ese sí que ya llama, me sorprendiste. Cuéntame, este se cuéntame. llama diabulimia. ¿Ya? Diabulimia. Sí, dia de Uy, ese sí que diabetes, son... ¿ya? ¿Sí? Bulimia desde el contexto de la purga, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Principalmente son personas diabéticas tipo 1 en su frecuencia adolescentes que están preocupados de estos constructos sociales que durante generaciones nos han dicho que tenemos que ser flacos, que tenemos que ser delgados, que tenemos que ser regios y estupendos para tener éxito en la vida, porque finalmente eso es lo que se construye. Y estos adolescentes diabéticos tipo 1, ya estamos hablando de un adolescente que maneja la insulina, de que sabe cuánta insulina inyectarse, cuántos carbohidratos comer de acuerdo a las distintas insulinas, etcétera, etcétera. Pero resulta que estos adolescentes al desarrollar la diabulimia, lo que hacen es manipular sus insulinas para bajar de peso. ¿Qué significa No te puedo eso? creer. Sí, que un ¿Se adolescente inyectan más diabético insulina? se inyectan menos o no se inyectan. Menos. Tipo, porque si no se inyectan insulina, ¿qué sucede? El cuerpo no ingresa la glucosa a la sangre. Y si no ingresa la glucosa a la sangre, no se procesa en energía, por lo tanto van a empezar a utilizar la grasa que tienen como energía. El problema es que al no tener nada de insulina, se produce los cuerpos cetónicos, pero al tener la glicemia alta y los cuerpos cetónicos altos, la probabilidad de que desarrollen cetoacidosis es muy alta. De hecho, la mayoría de los casos de cetoacidosis en mujeres adolescentes entre 14 y 18 años con diabetes tipo 1 se dan más que nada por esta manipulación de la insulina con el fin de ser delgada y bajar de peso. Wow, qué impactante, porque, o sea, de verdad no me habría imaginado llegar a ese constructo. O sea, es todo un esquema. Es todo un esquema. De pensar, o sea, tienen súper claro cómo funciona en ese caso su metabolismo, como para saber de que, esto tengo que hacer aquí, aquí, acá, en vez de cambiar tal vez la alimentación, ¿ya? Porque nosotros hemos visto gente del grupo de apoyo, el chat de apoyo, que son diabéticos tipo 1, que están con nosotros y manejan muy bien sus cantidades de insulina y que son cantidades bastante bajas, pero eso ha sido porque han sido sumamente constantes en mantener su alimentación baja en carbohidratos. Pero cuando son personas que les dicen, come de todo, y vemos minutas para diabéticos tipo 2 con 200 gramos de carbohidratos, claro, la gente se desespera porque comen poquito, cada 2-3 horas, menos calorías, cosas que no tienen grasa, no tienen sal, no tienen azúcar, no tienen nada, o sea, agua, plástico, basura, y que se siguen dañando, y cómo la industria al final daña esta percepción en general. Sí. Qué increíble, yo no lo habría imaginado. No, y así, José, imagínate, hay un montón de trastornos de conducta alimentaria, así como a modo de resumen, como para catalogar algunos. Está también, por ejemplo, la ebriorexia o la drunkorexia, que le llaman los gringos, que es reemplazar alimentos por bebidas alcohólicas, y eso es súper común en los adolescentes varones, especialmente saliendo del colegio y entrando a la universidad, en que, ok, no voy a almorzar, pero me voy a comprar una chela. Ya, eso es como una cerveza para los que nos puedan escuchar de otros países. Eso es súper común en los adolescentes, especialmente varones. O por otro lado, también está el síndrome del comedor nocturno. Personas que no comen nada durante el día, pero durante la noche consumen 3.000 calorías
¿ya? Y incluso puede traducirse en problemas familiares. Esto no es una persona sonámbula, que quede claro, no es como que se despierte sonámbulo a comer, porque eso es parte del sonambulismo, Sí. sino que es una persona que está despierta, consciente que va a comer. E incluso una vez una paciente me contaba de que su marido le había puesto candado al refrigerador y a las despensas No, para que durante la noche ella no pudiera comer. pero ella no comía durante el día. Nada, era la típica que se tomaba la tacita de té con las 3 galletitas de soda. Y esa era como su, no, si como poquito me cuido porque hago dieta, pero Sí. llegaba la noche y era un león desatado que se podía preparar un paquete de fideos perfectamente para comérselo a las 3 de la mañana. Y mira, pensando en esto, muchas personas que buscan en los chats de apoyo, dicen que yo nunca tomo desayuno, solamente almuerzo y la cena. Ok, te lo voy a permitir porque si tú no estás acostumbrada, no importa. Se toman su Claro. café o su té en la mañana, llega el almuerzo y un plato que parece, como te decía yo, de niño de 8 años, y que a mí me queda en una muela. Claro. Eh, Después llega la cena y el tremendo plato. Pero ¿por qué? Es que yo estaba acostumbrada que siempre yo estaba todo el día trabajando, haciendo cosas y casi no alcanzaba a comer. Llegaba la noche y me lo comía todo. Y el problema es que esos atracones, ya sea en la alimentación low carb o no low carb, genera problemas también en el nivel de metabolismo, porque justamente la tarde-noche, por decirlo de alguna manera, es cuando nosotros tenemos como el hambre más activado, o sea, las hormonas del hambre están más activadas, ¿cierto? Entonces, también podemos tener picos de insulina que van a afectar nuestro progreso. Por eso, muchas veces se dice que es mejor tener un buen desayuno que una buena cena, porque aparte Exacto. que si tú vas a comer y después te vas a ir a dormir, ¿qué haces con toda esa energía que te comiste? ¿La vas a gastar durmiendo? No, Nunca. y lo peor es que Entonces, además va a dormir mal, porque en sí es el que ese es el cuerpo no otro. está adaptado para comer de noche. El humano no está adaptado para comer de noche. De noche el humano descansaba y durante el día se iba a Mm, cazar. Entonces, ahí tenéis dos exacto. factores. Uno, que esa energía no es utilizada y finalmente se termina transformando en grasa. Y dos, que Ujú, finalmente interrumpes el ciclo de sueño y el ciclo de descanso del sueño, que como nosotros ya hemos dicho en varios podcasts, influye sí. directamente en los niveles de estrés, el estrés en el cortisol y el cortisol aumenta el depósito de grasa en el cuerpo. Entonces, tampoco nos ayuda a llegar a los objetivos, aunque consumamos menos calorías en la noche de las que deberíamos consumir a lo largo del día, de igual forma se Mm. altera este equilibrio metabólico. Increíble. No, yo no había escuchado eso de los comedores nocturnos, por decirlo de alguna Sí, manera. síndrome de comedor nocturno. ¿Qué pasa? ¿Hay algo o caería dentro de alguna de esta categoría en las personas que, por ejemplo, no comen nada y se la pasan tomando bebidas energéticas? Porque en vez tal vez de alcohol o cerveza toman bebidas energéticas, ¿podrían estar dentro de esta categoría también? Sí, perfectamente, pero a ver, mira, por ejemplo, hay un trastorno de conducta alimentaria que se llama potomanía, es súper chistoso el nombre, ¿ya? Pero consiste principalmente en las personas que cuando sienten hambre, en vez de comer, se llenan de líquidos, ¿ya? De líquidos, es como Sí. la típica persona que nosotros incluso hemos visto mucho en la fundación y dice, no, yo cuando tengo hambre me tomo 2 litros de agua de una. ¿Y cuántos litros de agua estoy tomando en el día? Entre 4 y 5, ya. Eso, por Sí. ejemplo, también puede llegar a ser un trastorno de conducta alimentaria si se transforma crónico, ya si la persona ya Exacto. reemplaza la alimentación por líquidos. Y dentro de esos líquidos también Mm, se encuentran estas bebidas energéticas, porque además la cafeína es un estimulador mm. y aparte inhibe un poco el apetito. Entonces cumple Sí, como una doble función, o sea, me lleno de líquido y si la bebida energética es sin azúcar, entonces no va a tener ningún nutriente, pues, ¿cachai? Nada. claro, y dejemos como muy ordenado que estamos hablando de personas que recién están comenzando con un cambio alimentario
o incluso personas que todavía no lo hacen. Entonces se obligan de cierta forma a hacer ayunos porque son forzados, basándose solamente en la ingesta de líquidos o de bebidas que sean muy estimulantes, ¿ya? Y que no estamos hablando ya de personas que llevan un cierto training en la alimentación bajo hidratos, que ya saben hacer ayunos, saben identificar cuándo es hambre, de cuándo no es hambre, incluso saben qué cantidades pueden beber, saben manejar el tema de los electrolitos, porque eso tenemos que indicarlo súper bien para que no vaya a llegar ninguna persona a decirnos que desde el día 1 están haciendo ayuno de 18 horas y después se les cae el pelo, se les quiebran las uñas, tienen amenorreas y no saben por qué. Bueno, ahí tienen la causa. Exactamente, exactamente. Mira, yo encuentro que el tema de los trastornos de conducta alimentaria es prevalente en todo Chile. No es algo muy conocido porque también es algo súper estigmatizador, ¿ya? Pero una de las cosas ricas que nosotros hemos podido lograr en la fundación es que muchas veces generamos una confianza en que las personas nos dicen, ¿saben qué? Yo antes de iniciar la alimentación low carb era de las que comía con culpa. Y eso me hacía vomitar para sentirme con menos culpa, ¿ya? O, por ejemplo, cuando era adolescente, hacía atletismo, ballet o alguna actividad que me forzaban a comer poco, pero yo sentía hambre, entonces iba contra mi sentido biológico. Aquí lo más importante y que yo les recomendaría a todas las personas que quieren empezar a hacer una dieta baja en carbohidratos, una alimentación keto o low carb, es que evalúen si es que tienen algún trastorno de conducta alimentaria desde una manera súper autocrítica, ¿ya? Desde una manera súper autocrítica, pero también es importante ese antecedente porque, por ejemplo, nosotros en la fundación tenemos personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo sufrí bulimia, yo sufrí anorexia. Entonces tenemos mucho más cuidado en indicar en dar ciertos consejos en relación a la persona que no lo tuvo. Porque, por ejemplo, a la persona que tuvo anorexia o bulimia, no le vamos a recomendar jamás empezar a hacer ayuno, como tú decías, ¿cachai? No, o quizá la persona con bulimia, en este caso, esta persona no comer hasta que no puedas más, sino que come hasta que te sientas satisfecho, porque si el no puedes más te va a implicar sentir culpa y vomitar, también está contraindicado. Entonces, para todos quienes quieren empezar a hacer esta dieta baja en carbohidratos, este tipo de alimentación en sí, es súper importante de que identifiquemos nuestras debilidades para poder corregirlas con este nuevo patrón de alimentación. Sí, es increíble porque hemos tenido personas, y lo vamos a comentar porque tal vez a alguien le puede haber pasado, que comenzó con la alimentación baja en carbohidratos, comía sus 3 comidas diarias y con platos, pero que le faltaba una baranda, ¿ya? Lo cual no estoy diciendo que sea mal si están comenzando, pero si incluso se obligaban a comer, tenían náuseas y hasta vomitaban. Entonces decían, no, eso no es para mí. Ojo, esas sensaciones son un indicador de que ya están saciados. Exacto. Y que sus hormonas le están diciendo, por favor, para de comer. Entonces, eso es increíble que hemos escuchado personas que no saben lo que es tener hambre. ¿Cómo sé que yo tengo hambre? La primera vez que yo lo escuché fue para mí como, esto es broma, pero ¿cómo no lo va? Y de verdad después entendí que hay personas que no saben qué es tener hambre. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dale. No sé, es mi teoría. Yo creo que por un lado, porque están tan acostumbrados al picoteo y estar comiendo constantemente, que mantienen sus picos de insulina y glicemias altas, que nunca controlan las hormonas y no saben distinguir, no saben si realmente tienen hambre, solamente se quieren echar algo a la boca. No, y por otro lado, acotando a lo mismo que tú dices, hay un factor cultural, ¿ya? Un factor cultural, porque ¿por qué llegan a picotear? Porque es chiquitito, porque es poquitito, porque si es poquito no me va a engordar. Por eso se nace el picoteo. Es como, no, prefiero comerme un poquitito de carne que comerme una chuleta entera. Pero resulta de que no escuchan sus señales de hambre. ¿Por qué? Porque se generó una recriminación social a comer mucho. Exacto. Siendo de que el comer como señorita mucho, que el comer como señorita ahí, que tú mencionabas, por ejemplo, y esa recriminación social de comer mucho es como, no te vaya a volver gordo, te vaya a volver una vaca, vaya a enfermarte si tú comes mucho. Pero el mucho es algo tan subjetivo y es algo tan individual,
porque por ejemplo, para mí lo que es mucho no lo va a ser para un hombre que mide 1,80 y que su masa muscular, solamente en masa muscular tiene 90 kilos, ¿cachai? Entonces, ese mucho es lo amplio. Entonces, también es importante que nosotros empecemos a desconstruirnos en base a estas opiniones sociales que se van generando en el camino. Porque si no nos sacamos esa desconstrucción social, es súper difícil que podamos aumentar la cantidad del alimento para poder sentirnos saciados, súper difícil que ordenemos nuestras hormonas y es súper difícil, y lo más importante, que nos liberemos con la alimentación, porque la alimentación no puede ser un claustro, no puede ser un suplicio. La alimentación tiene que ser armónica con nuestra salud y con nuestra cultura y con nuestra calidad de vida en general. Mira, me ha pasado con muchas personas de los que están comenzando, de los novatos que le llamamos nosotros, que están recién recibiendo nuestro apoyo. Personas que están tomando desayuno, con un muy buen desayuno, y que me están preguntando si pueden almorzar X cosa. Entonces, como yo tengo diferencia de horario con los chilenos, yo le digo, ¿qué hora es allá? Las 9 de la mañana. Y son las 9. ¿Y a qué hora más o menos almuerzas? Como a las 2 de la tarde, la comida, a las 2 de la tarde. Entonces 9, 10, 11, 12, 1, en 5 horas más. O sea, tú estás comiendo ahora, right now, tu buen desayuno. Y estás preocupado de lo que vas a almorzar en 5 horas más. Entonces, eso no es que sea un trastorno, pero es parte de esta situación cultural de estar constantemente pendiente de la comida. Exacto. Entonces, al final, no estás disfrutando lo que estás comiendo, no estás haciendo una alimentación consciente en ese momento por estar pensando en si que podría comerme tal cosa al almuerzo. No, primero, consciente, disfruta de lo que estás comiendo en ese momento. Ya, hazte consciente de tus hormonas, de tu saciedad, si le falta sal a la comida, colócale, si tienes sed, toma un poco de final alimentación, y cuando llegue la hora de almuerzo, analiza si realmente tienes hambre para comer esa hora. Exacto. Porque también está el otro constructo que dices tú, es que hay que comer a las 4, hay que comer a las 2, hay que tomar alguna merienda a las 11 de la mañana, que hay que hacer una pausa a las 5 de la tarde, y vamos con ese relojito que nos van marcando la pauta de por medio. Y no es así. Sí. Son un montón de factores. Sí, no, son muchos factores. Por eso que bueno, yo creo que el llamado de este podcast puntualmente es hacer el autoanálisis. Si nosotros en algún momento tuvimos un trastorno de conducta alimentaria en la adolescencia, especialmente las mujeres, que es donde más prevalentemente se da, tratar de también superarlo y de buscar ayuda, porque nosotros en la fundación a todos les decimos, nosotros los podemos guiar en torno a su alimentación, pero el control de sus emociones con respecto a cómo reaccionan en torno a la alimentación lo tienen que hacer con profesionales de salud mental. Esto es un trabajo interdisciplinario, no sirve solamente atacar la alimentación si finalmente estamos tristes o estamos felices y lo compensamos con comida. Por eso que las emociones son súper importantes de poder manejarlas por los profesionales indicados y complementar. Porque si nosotros creemos que la solución va a estar en seguir una dieta baja en carbohidratos y ahí se van a solucionar todos mis problemas, estamos mal. De todas maneras, dejar muy en claro que no sacan nada tampoco conseguir una alimentación baja en carbohidratos si después a los 15 días, a los 30 días se pegan un atracón de comida porque me bajó la ansiedad. Algo está pasando ahí. Exacto. No solamente es control hormonal, sino que también hay qué tipo de relación ustedes tienen con la comida y como antecedente cultural o familiar, ¿ya? Entonces, les hacemos esa invitación, que esto de la alimentación baja en carbohidratos es muy, muy buena. Véanlo como una herramienta para sanar, ¿cierto? Desde adentro, y que todo lo que puedan conseguir lo van a notar afuera, pero también va asociado a cómo nuestra mente ve esta alimentación con esa capacidad de ayuda.
Así es. Yo creo que ya estamos listos, ¿cierto? Sí, ya estamos más que listos. Oye, bueno, súper interesante el tema y me encantó haber podido compartir contigo, Jesús, y ojalá que nos juntemos en otro momento y bueno, dejarles invitados a quienes nos escuchan, que dejen sus comentarios, que nos pueden dar ideas también, opiniones, y que obviamente nuestras recomendaciones, en mi caso, yo no soy médica, no soy nutricionista, no soy profesional de la salud, solamente una divulgadora. Y acá María Jesús Rivero sí es una profesional del área de la salud, así que sus recomendaciones, por favor, tómenlas muy en cuenta. Así que, María Jesús, un abrazo hermoso. Un abrazo, desde acá, desde España. Y la quiero mucho y estamos igualmente en contacto para un nuevo podcast. Un besito desde el Valle de la Concagua, Chile. Eso, saludos, adiós. Besito, chao.